Asambleas de Dios Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Como siempre es un hermoso privilegio para mí saludarlos y estar frente a las cámaras de televisión en el canal 27 con el fin de llevar a cabo un estudio de las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga, pónganse cómodos en su hamaca, en su silla, donde quiera que usted esté, y estudie conmigo este domingo la palabra bendita del Señor sobre el tema, el mensaje de Cristo a las iglesias. El mensaje de Cristo a las iglesias, segunda parte. Ese es el título de nuestro estudio para esta tarde. Y el versículo clave dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1. Sardis era una iglesia que se jactaba por su vitalidad, pero lamentablemente dormía y estaba a punto de experimentar el juicio de Dios. Filadelfia, que también va a ser parte de nuestro estudio, tenía poca fuerza, había pocos hermanos, económicamente eran pobres, pero tenía una bendición, gozaba del apoyo, de la bendición de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Las características de las iglesias que estudiamos hoy: primero, el mensaje fue emitido por el mismo Señor Jesucristo, quien conoce todas las cosas. Segundo, fue dirigido al ángel de la iglesia, o sea, al pastor, el líder, el mensajero, quien era el responsable de transmitirlo a la congregación y realizar los cambios pertinentes. La iglesia de Sardis era hermosa, tenía muchos miembros, había mucho dinero, pero estaban espiritualmente dormidos. La iglesia de Filadelfia, por su parte, era una iglesia fiel a Cristo, en medio de todas las debilidades de la vida humana que estaban experimentando. Es la única iglesia que no recibe ningún reproche del Señor Jesucristo y fue bendecida de manera extraordinaria por su fidelidad. Hablemos primero de la iglesia de Sardis. Si usted tiene la Biblia en sus manos, vea capítulo 3, versículos 1 al 6 de Apocalipsis. Hablemos un poco de la ciudad. La ciudad de Sardis, o sea, la palabra Sardis significa los que escaparon. Unos 600 años antes de Cristo, la ciudad de Sardis había sido una de las ciudades más ricas y más poderosas del mundo que conocía en ese entonces. La ciudad tenía un depósito de oro, ¿qué le parece? Ahí se inventó el dinero en moneda, llamado oro blanco, o sea, era una aleación de oro y plata. Aparte de los metales, en la ciudad de Sardis había un centro de producción de lana y una tintorería. Su fama, su poder económico y su ubicación geográfica, sus habitantes sentían que estaban seguros debido a eso, pero tenían también fama de ser malos y orgullosos. Qué lástima esa, ¿verdad? En días de Juan la ciudad decaía y se dirigía hacia una muerte segura. Religiosamente había un templo dedicado a la diosa Artemis o Diana. Los griegos adoraban a esa diosa y le llamaban la madre de los dioses, fíjese. La iglesia de Sardis gozaba de mucha fama, dinero y poder. Esa era la situación a grandes rasgos. Veamos ahora el destinatario. ¿A quién le está escribiendo el Señor Jesús a través de Juan? El destinatario era el ángel de la iglesia o el pastor, a quien el Señor se dirige para diagnosticarle la condición de la iglesia que él pastoreaba. Dice, el que tiene los 7 espíritus, es decir, hablando del Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y la palabra 7 en la Biblia significa perfección o plenitud. Esto indica que quien está hablando, sea Jesús, el Hijo de Dios, está hablando bajo la plenitud del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo en todas sus manifestaciones. Cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios,
gramaticalmente se llama genitivo. Es un genitivo, el de Dios es un genitivo que nos indica que ahí estaba no solamente el Hijo que está ordenando, sino estaba el Espíritu Santo en toda su plenitud y también estaba el Padre Celestial. O sea, la Trinidad está presente en ese mensaje o en esa orden que se le está dando al pastor de la iglesia. Luego dice, el que tiene las 7 estrellas. Como siempre hemos dicho, o ya he dicho en otras ocasiones, las estrellas representaban los ángeles o mensajeros de la iglesia, que también se les puede decir los pastores. Los ángeles eran los encargados de cuidar el rebaño. Por esa razón el mensaje está dirigido a ellos en esta ocasión. Como líderes, escúchenme líderes amados, no importa si tú eres pastor, evangelista, maestro o algún cargo dentro de la iglesia. Somos responsables de lo que pase con el rebaño o la iglesia que está bajo nuestra responsabilidad. El líder es una estrella, dice ahí, fíjese. El que tiene las 7 estrellas. Y saben ustedes, las estrellas están arriba. Pero no estoy hablando de orgullo. No estoy hablando de grandeza material. No estoy hablando de hinchazón, porque el orgullo es hinchazón o es enfermedad. Estoy hablando de estar arriba en el aspecto espiritual. Es decir, que un líder que es llamado por Dios para realizar un ministerio de liderazgo, cualquiera que sea el liderazgo, está obligado a vivir espiritualmente arriba de los demás espiritualmente. Para lograrlo, se necesita estar en comunión con Dios. ¿De qué manera? A través de la oración, el estudio y meditación de la palabra de Dios. Ustedes saben que la luna es el único satélite de la Tierra. Pero para brillar la luna, ustedes van a ver que algunas noches, por lo menos hay una noche que nunca se ve la luna. Al día siguiente empieza a salir una pequeña coronita. Pero cuando es su momento, la luna está, le decimos, está de llena la luna. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando ella está de frente, cara a cara con el sol. ¿Qué les parece, amados líderes? Si quieres tener el poder y la brillantez de Dios en tu vida para reflejar la imagen de Jesucristo, tú y yo necesitamos estar cara a cara, frente a frente con nuestro gran Dios y Padre Celestial. Se puede, que se puede, se puede. En la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La vez pasada les informé que hubo sacrificios por muchísimos años en el templo, mejor dicho, en el tabernáculo en Israel. Sin embargo, nunca hubo moscas en el templo, fíjese, o mejor dicho, en el tabernáculo, nunca hubo moscas. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando una mosca o cualquier mosquito o algún germen maligno quería penetrar, entonces la presencia de Dios lo quemaba. Es lo mismo. Si el rostro de Dios está iluminando tu vida, amado pastor, evangelista o quien seas, cualquier daño que quiera llegar a tu vida va a ser reprendido, repelido. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios va a iluminar tu vida y a la misma vez esa luz que recibes de Dios va a irradiar hacia las personas que están bajo tu responsabilidad y aún más allá de donde tú te encuentras. También habla de la omnisciencia de Cristo. Él dice: conozco tus obras. Jesús conocía todo. Para los miembros de la iglesia todo estaba bien. Se movían al compás de la cultura y las modas de los paganos de la ciudad de Sardis. La iglesia era famosa, tenía muchos miembros ricos y muy ricos materialmente. Que conste, no soy enemigo de ustedes, amados amigos o hermanos que tienen riqueza. Gloria a Dios, los amo. Sé que hay ricos que aman a Dios y son fieles y son amantes de la verdad. Pero no es eso lo que quiero decir. La iglesia tenía una programación extraordinaria, pero funcionaban
como metales únicamente. ¿Cuál fue el diagnóstico de Cristo? Él va más allá de lo superficial, ve a lo profundo de la iglesia y descubre que la realidad de ellos era otra. La iglesia estaba muerta espiritualmente. Había bulla suficiente. Algunas veces nos duele porque pasa eso mismo ahora. Algunos cultos, si se les puede llamar culto, porque ahora estoy hablando y espero que no sea esto en Guatemala, que sea más allá de las fronteras de nosotros, pero algunos cultos se les llama cultos, no sé si así se llaman, si es correcto llamarles cultos, pero estaban muertos, en ese momento estaban muertos en vida las personas de Sardis. Amados, en nuestros días, espero que no haya esto en Guatemala, se sabe de lugares o países. Que Dios nos guarde a los que están viendo conmigo, guatemaltecos, y tal vez más allá del país, que Dios nos guarde que nuestras iglesias no caigan en esta trampa. Los cultos a veces se han convertido en show nocturnos, se oyen gritos y saltos, nadie entiende lo que se está cantando. Es más, el ruido de la música es más fuerte que el canto. De la plataforma salen luces de colores y humo. En el culto se apagan las luces y los muchachos y las muchachas se aprietan todos. Con frecuencia aparecen muchachas embarazadas sin matrimonio. En las bodas, cuando se asiste a las bodas, desgraciadamente se sabe de lugares donde es decir, el papá baila con su hija y la mamá baila con su hijo en la hora después de la ceremonia. ¿Se puede llamar iglesia eso? Ustedes deciden si es iglesia eso o simplemente podríamos decir que es un show. Los homosexuales y lesbianas, hombres con 2 mujeres o 3 y mujeres en adulterio reciben privilegios. Eso no es iglesia, amados. Eso se puede llamar club social, una secta o una religión. Jesús le dijo a la gente de Sardis: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Hacían obras, por supuesto, pero no llenaban las expectativas divinas. Si eres hijo de Dios, hermano, por naturaleza vas a hacer obras, pero no para que te admiren o por competencia para ver quién da más. La iglesia no es una subasta para nosotros o para las personas. Tampoco se vale que hagas obras para aminorar la culpa de las maldades que estás haciendo. Algunos roban, matan, adulteran, abortan y el domingo dan dinero a la iglesia. Amigo, hermano, Dios pide tu corazón antes que tu dinero. Dar dinero a la iglesia no se debe dar para comprar privilegios, porque las obras deben ser agradables a Dios. Se debe hacer por amor a Dios toda la obra y amor a la gente sin esperar recompensa. Amados, es necesario volver a la palabra de Dios, es necesario volver a los principios sagrados. Estamos en serio. Lo que el Señor reprocha de la iglesia no es la cantidad de obras, sino la calidad con que se hacen. Señores, no estamos jugando de iglesia, estamos en serio y estamos delante de Dios y de un mundo que necesita un evangelio puro. Ser cristiano es vivir en la tierra como le gusta a Dios y estar listos para vivir eternamente con nuestro gran Dios y Padre Celestial. El Señor exhorta a la iglesia a despertar espiritualmente antes que sea tarde. Le dice, sé vigilante. Sé vigilante quiere decir despierta. Todos como individuos o como miembros del cuerpo de Cristo debemos de estar despiertos. Un creyente despierto en lo espiritual tiene características especiales. La primera cosa que tiene un hijo de Dios es que ha experimentado el nuevo nacimiento. Y usted dice, pero ¿cómo se sabe que yo tengo el nuevo nacimiento? Es sencillo.
para saber si tú naciste de nuevo, la primera señal que debes saber es que te preocupas por vivir en santidad a la luz de este libro bendito, a la luz de la palabra de Dios. Eso indica que tú eres hombre nacido de nuevo. Te preocupas por vivir en santidad como le gusta a Dios. Y cuando te equivocas, buscas inmediatamente tu restauración espiritual. Carlos H. Spurgeon nació en el Reino Unido el 19 de junio de 1834 y murió el 31 de enero de 1892 después de Cristo. Este varón de Dios dijo: si puedes pecar sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno. Lo repito, si puedes pecar sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno. Pero si tú eres un hijo de Dios, aparte de haber nacido de nuevo, dedicas tiempo para orar todos los días. Los hombres de Dios, se sabe que el señor Martín Lutero oraba 2 horas cada día, pero cuando le tocaba ministrar, aumentaba su tiempo a 3 horas de oración diariamente. Otra característica de un verdadero cristiano e hijo de Dios es que lee y medita en la palabra del Señor todos los días. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 y versículo 8. Otra característica de un verdadero hijo de Dios es que tiene identidad eclesial, es decir, pertenece a una congregación, a una iglesia que lee y vive a la luz de la Biblia, por supuesto. El señor Rick Warren nació el 28 de enero de 1954 en California, Estados Unidos. Este hermano vive aún y es el autor de varios libros que conocemos en la iglesia cristiana. Este hermano dice: un cristiano sin iglesia es un niño sin familia, es un alumno sin maestro, es una oveja sin pastor. El Señor Jesús sigue diciendo a los de la iglesia de Sardis: afirma las cosas que están para morir. En medio de la trágica situación que vivían los hermanos de Sardis o la iglesia, el Señor les pidió a los cristianos de Sardis que afirmaran las cosas que estaban para morir. Como las congregaciones están compuestas por seres imperfectos, las iglesias somos iglesias imperfectas, por supuesto. No quiero decir que con eso vivamos como queremos porque somos imperfectos. No, siempre he dicho que nuestras imperfecciones sean instintivas, no premeditadas. Amados, las iglesias están constituidas por gentes humanas, imperfectas, nacidos de nuevo y con propósitos gloriosos de amar y servir a Dios incondicionalmente. Sin embargo, nuestra misma naturaleza humana, de alguna manera, aunque sea con la mente, uno se equivoca y peca, pero eso no es un delito, porque Dios sabe que no lo hiciste y no es el propósito. Simplemente dijo un gran, precioso predicador, dijo: no podemos impedir que los pajarillos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido. Una señorita cristiana está evangelizando a un muchacho arrogante universitario. Mientras ella se le queda viendo al muchacho y le está hablando del amor de Jesucristo, él también la vuelve a ver y así en una forma despectiva le dice: muéstrame una iglesia perfecta y me agregaré a ella. La muchacha fue llena del Espíritu Santo y se le quedó viendo y le dijo: muchacho abusivo y orgulloso, si hubiera una iglesia perfecta, no te aceptaría a ti, porque solo con tu presencia se haría imperfecta. Las iglesias están llenas de gentes imperfectas como nosotros, pero repito, eso no es argumento para pecar. Yo sé que nos equivocamos. Sin embargo,
A pesar de la situación de Sardis, volviendo al pasaje, no todo estaba mal. En Sardis había cosas buenas y podían corregirse las que estaban mal. No hacerlo, por supuesto, traería un juicio mortal o letal. Pero el Señor le dice, acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué habían recibido los hermanos de Sardis o la iglesia? Habían recibido el mayor tesoro que un ser humano puede obtener en este mundo. ¿Cuál es? ¿Cuántos millones de dólares, dirá usted? ¿En oro fue la bendición? No, no estoy hablando ni de oro ni de dinero. Estoy hablando que el mayor tesoro que en este mundo existe se llama salvación del alma, perdón de pecados. De eso estoy hablando, mis amigos. Esa bendición se debía de cuidar más que la niña de los ojos, fíjese. La salvación debe tener un cuidado especial, ustedes y yo. Tenemos que tener cuidado. Y por supuesto, la Biblia nos pide tener cuidado con ese tesoro bendito que es el perdón de nuestros pecados o la salvación de nuestras almas. San Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Léelo, Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Otro pasaje que nos pide cuidar la salvación como el mayor tesoro que tenemos, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos visto y oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2 versículos 1 y 12. Luego Jesús le pide a la iglesia, arrepiéntete. El arrepentimiento es siempre el cambio de vida. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, mis amados oyentes. El propósito de Dios, por supuesto, es que como hijos de Dios seamos fieles, que no pequemos. Sin embargo, si por desgracia tú ya pecaste, la Biblia también tiene la solución. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera Juan capítulo 2 y versículo 1. Si estás en pecado, amado, hermano, amigo, preciosa gente que me mira, si estás en pecado, arrepiéntete y comienza de nuevo y determina a vivir para la honra y la gloria del Señor. Si te arrepientes, si no te arrepientes es la palabra, si no te arrepientes, dice, vendré sobre ti como ladrón, dice el Señor. Aunque estas palabras del Señor en este pasaje tienen que ver con la venida de Cristo en forma escatológica, o sea, en el futuro, hay personas a quienes el Señor les da tiempo para que se arrepientan. Y como se niegan a hacerlo, mueren repentinamente, y eso lo hemos visto a través de la historia. Pido a Dios, amados oyentes, amados hermanos y amigos, pido a Dios que no sea el caso de ustedes, pero si estás mal o andas en pecado, por favor, arrepiéntete ahora, busca la misericordia de Dios. Jesús les dijo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, quiere decir que andaban en santidad en medio de todo. A pesar de lo mal que andaban la mayoría de los miembros, todavía había algunos, porque Dios siempre tiene un remanente fiel en medio de un mundo podrido, y una iglesia desorientada todavía tiene gente que ama a Dios y vive en santidad, y ese es el caso de la iglesia de Sardis. El Señor descubrió que en la iglesia había hermanos fieles. Gracias a Dios, la salvación es individual. Gloria al nombre de Jesús. Como padres estamos obligados a amar a nuestros hijos, a enseñarles el camino de Dios.
ser ejemplo de rectitud y obediencia de nuestros hijos. Sin embargo, la decisión la toman nuestros hijos porque Dios no tiene nietos. Amados que me están viendo y oyendo, quiero que sepan ustedes, tú muchacho no puedes decir, pues mi padre es cristiano, yo soy fiel o yo voy a ir al cielo. O porque mi madre es una santa, yo voy al cielo. No, Dios no tiene nietos. Tú tienes que hacer tu propia decisión para ser salvo y que la gracia de Dios te alcance. La promesa para los cristianos fieles de Sardis era la siguiente. El Señor les dice, andarán conmigo con vestiduras blancas como signos de pureza. Me preocupa que la gente quiere andar en este mundo en pecado. Viven mal. Lamentablemente uno les habla del Señor y lo que hacen es decir, yo no soy fanático, yo estoy bien así, y siguen en su pecado. Mueren sin arrepentimiento y lamentablemente los medios de comunicación o los que no entienden la verdad de la Biblia dicen, desde el cielo nos está mirando mi papá, desde el cielo me está mirando mi mamá, mi hijo me está viendo desde el cielo, pero tu hijo se fue sin perdón o sin esperanza. ¿Cómo es posible cuando los cantantes dicen, se fue a cantarle a los ángeles en el cielo? Te informo, no está en el cielo. No te engañes ni engañes a la gente. El que se va sin arrepentimiento, sin pedir perdón, no está en el cielo. A la luz de las Sagradas Escrituras te estoy hablando. Si deseas andar con Cristo por la eternidad, vístete de vestiduras santas, arrepiéntete. Vive para honra y gloria del Señor y tendrás vida eterna. No solo serás feliz en la tierra, sino vida eterna con el Señor. Otra promesa que le hace el Señor a la iglesia de Sardis es, no borraré su nombre del libro de la vida. Esta promesa es para el vencedor. Es para todos los que no se quedan en el camino, ni retroceden. El escritor a los Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Hebreos capítulo 10 y versículos 39. Dice también, confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Hay hermanos que se avergüenzan de identificarse con Cristo o como cristianos ante sus amigos, por posición social, económica o posición o profesión. Son discípulos secretos y amigos, hermanos, eso no se vale. El mundo debe saber que tú eres un cristiano, perteneces al Señor Jesucristo y por lo tanto tenés que identificarte con el Señor. A continuación estudiamos la situación de otra de las iglesias y es la iglesia de Filadelfia. Estamos ahora en Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 al 13. La ciudad de Filadelfia fue fundada el año 189 a.C. por Atalo, quien le llamó Filadelfia en honor a su hermano mayor que él le llamó Filadelfo. La palabra Filadelfia significa el que amó a su hermano o amor entre hermanos. El propósito de fundar la ciudad de Filadelfia fue llevar la cultura y la lengua griega hacia Lidia y Frigia. La ciudad de Filadelfia la ciudad entera sufrió un terremoto, o sea, fue parte del sufrimiento del terremoto que afectó o destruyó Sardis el año 17 de nuestra era. Aunque la ciudad relativamente era pequeña, adquirió una gran actividad comercial. Llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. Religiosamente, Filadelfia tenía un templo dedicado al dios Dionisio. Los romanos lo llamaron Baco, que en latín significa bacanales, o sea, borracheras sin límites. Desgraciadamente, las religiones o la idolatría también lleva a la gente a la perdición. Hoy en día la ciudad de Filadelfia existe, fíjese, pero está en manos de los musulmanes y ellos le pusieron Al-Sher, que quiere decir la ciudad de Dios. Pero ese Al-Sher es en idioma árabe, por supuesto. La iglesia de Filadelfia, hablamos de la ciudad, ahora hablemos de la iglesia. No se sabe quién la fundó exactamente, pero se cree que fue fundada por el apóstol Pablo cuando estaba por 3 años en Éfeso.
el destino de la carta nuevamente de Filadelfia, de Cristo al pastor de Filadelfia, es al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, el Espíritu Santo, es el representante de Cristo universal, eterno e invisible. Sin embargo, en cada lugar, en cada caserío, en cada aldea, en cada pueblo, ciudad o país, el Señor designó un mensajero de su palabra, quien es responsable ante Dios y ante el pueblo que dirige de cuidar, alimentar al rebaño con la palabra de Dios, disciplinar o practicar la disciplina dentro de la iglesia y guiar al pueblo hacia el Dios Todopoderoso. Veamos ahora la identidad del que está enviando y ordenando lo que se debe hacer en la iglesia de Filadelfia. Dice el santo, que es el Señor Jesucristo. Luego dice el que tiene la llave de David. Aquí expresa tres atributos: santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Tres atributos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el santo. Durante su vida terrenal dio ejemplo de santidad como ninguna otra persona o ningún ser que haya existido en este mundo. Jesús es lo más perfecto que ha existido en este planeta y aún lo es en la eternidad, ha sido, y en el cielo está siendo lo más perfecto que hay. Todos los que vivimos en comunión con Dios, a pesar de que nos esforzamos, todavía tenemos, por lo menos pecamos de pensamiento. Jesús nunca pecó ni con la mente. Y usted me dice, ¿y cómo sabe? Lo sé por la misma palabra de Dios. Escuchemos lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 4 y versículo 15 lo describe como un ser sin pecado. En 1 Pedro capítulo 2 y versículo 22 habla de aquel que no cometió pecado. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21 Pablo dice que Jesús no cometió pecado. En 1 Juan capítulo 3 y versículo 5, el mismo Juan dice que no hay pecado en él. En San Juan capítulo 8 y versículo 46, Jesús le preguntó a los fariseos que lo molestaban tanto: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Hasta sus pensamientos eran puros. Oigan lo que dice él mismo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Léelo, Juan capítulo 6 y versículo 38. Jesús también dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan capítulo 4 y versículo 34. Porque el que me envió, dice, conmigo está. No me ha dejado mi Padre, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada, lo que a él le agrada. San Juan capítulo 8 y versículo 29. Amigos amados, por eso es que estoy diciendo, la mente de Jesucristo era simplemente o siempre hacer la voluntad del Padre Celestial, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y a la vez son tres seres maravillosos que trabajan en pro de la humanidad. Que Dios bendiga tu vida por estar oyendo y viendo esta palabra. Luego Jesús se identifica como el verdadero. ¿Qué diferencia entre Satanás y Jesús? Jesús dijo que él, o mejor dicho, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Léelo, San Juan capítulo 8 y versículo 44. La Biblia dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, gloria a Dios, en su Hijo Jesucristo. Y escúchame, testigo de Jehová que dice que Jesús no es Dios, escúchame, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Léelo, 1 Juan capítulo 5 y versículo 20. Jesús dijo también: el que tiene la llave de David. ¿Has oído decir que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos? Pues te voy a informar que Jesús le dio dos llaves a Pedro. La primera llave, es decir, en el capítulo 16 y versículo 8 de Mateo, Jesús le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es cierto, Jesús le dio 2 llaves a Pedro, ahorita te las explico. Una llave sirve para abrir una puerta. Pedro recibió 2 llaves. ¿Cuáles son? La primera llave la usó Pedro el día de Pentecostés, cuando después de un sermón lleno del Espíritu Santo, Pedro hizo una invitación a los judíos para que recibieran a Jesús y entraran por la puerta. La puerta es Cristo. Y cuando tú lo recibes, entonces la llave, el Señor quita la llave y tú quita la llave a la puerta y tú entras a Cristo. Y entonces cuando 3,000 personas recibieron a Jesús, ahí Pedro usó la primera llave de la predicación a los judíos. La puerta es Cristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10 y versículo 9. La segunda llave la usó el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Ahí Pedro abrió la puerta para que los gentiles recibieran al Señor Jesucristo, que es la puerta. Eso lo vas a encontrar tú en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Ahora las llaves están en las manos de Jesús. Solo Él es el camino para llegar al cielo. Solo el Señor Jesucristo puede abrir la puerta del cielo. Ningún otro la puede abrir, ni Pedro. Pedro ya usó las llaves, ya no tiene llaves en el cielo. Ni Pedro, ni Juan. Yo amo y respeto a la preciosísima y santa Virgen María, pero ella no puede hacer nada para que tú entres al cielo. Ni tus buenas obras para poder estar en el cielo. Tienes que recibir a Jesús de todo corazón. Veamos también la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Su omnisciencia quiere decir que lo sabe todo. Su conocimiento de las cosas es profundo. Dice la palabra de Dios que Jesús vio las obras de los hermanos en Filadelfia. No dice qué clase de obras, pero se entiende que si no les reclama nada, sus obras eran buenas delante de Dios. Y dice: he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar. El doctor Mateo Henry, de quien ya hemos hablado en otras ocasiones, dice: la puerta abierta indica que el Señor tenía una magnífica oportunidad para predicar el Evangelio, así como también una gracia divina para preparar los oídos de las personas para oír el mensaje divino. Amados, esa puerta está abierta ahora. Y es necesario, predicadores amados, miembros y líderes, es necesario ocupar ese lugar para llevar el mensaje de vida. No importa cuánto digan los hombres, estén o no estén de acuerdo los hombres, haz tu trabajo. La puerta de la predicación debe seguirse haciendo, y me gozo al ver a los predicadores por diferentes medios anunciando este mensaje glorioso, porque hoy más que nunca necesitamos que el mundo sepa que Dios es la única esperanza, que Cristo es el Salvador, porque millones y millones están muriendo en el mundo entero sin Dios y sin esperanza. Ahora le dice el Señor a Filadelfia: tienes poca fuerza. Eran pequeños en número, no solo en número, sino materialmente. Sin embargo, Jesús les dice: has guardado mi palabra. ¿Qué diferencia con algunas iglesias de hoy? Y ojo, dije algunas iglesias de hoy, no todas. Pero algunas iglesias de hoy dan lástima. Tienen muchos miembros y muy ricos. Y por favor, gracias a Dios, yo no estoy en contra de los ricos. Dije, no estoy en contra de ti, amado hermano, que has sido bendecido. El problema es que dejan de guardar la palabra de Dios, dejan de obedecerla. ¿Ya se ha predicado de santidad en tu iglesia? ¿Hablas de la oración y se practica? ¿Se enseña el arrepentimiento en tu iglesia? ¿Se predica la salvación del alma, la segunda venida de Cristo, o solo se habla de dinero? Se les soba la espalda a los adúlteros, narcotraficantes, ladrones, borrachos, injustos, porque dan buen dinero. Eso no se vale, mi hermano pastor, si lo estás haciendo.
Eso no se vale. Necesitamos predicar el camino de la santidad. Amados, Cristo viene y debemos preparar la iglesia con la doctrina pura de las santas escrituras. La palabra bendita se debe predicar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Amado pastor, esto necesitamos hacerlo porque necesitamos agradar a Dios. Y agradar a Dios es hablarle la verdad a la gente para que la gente conozca la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito el nombre del Señor. Tampoco estoy justificando a las iglesias pobres y frías y muertas que por negligencia no crecen y viven en pobreza. No estoy haciendo eso. Necesitamos asumir la responsabilidad y trabajar como le gusta al Señor. No importa el tamaño de la iglesia. Se debe alimentar con la verdad divina, que es la palabra de Dios, e impulsarlos a vivir en santidad, rectitud y obediencia a Dios, como dice la palabra de Dios. Dice el Señor, no has negado mi nombre. El nombre de Jesucristo había sido respaldado o había sido bien reconocido por la iglesia de Filadelfia. Ellos vivían en santidad y respetaban el nombre de Cristo y su santísima palabra. Alabado el nombre del Señor. Le dice, no has negado mi nombre. El nombre de Cristo es poderoso, mis amados hermanos, y no se debe negar. Algunos lo niegan rechazándolo o viviendo, diciendo, yo amo a Jesús, pero viven como si Dios no existiera. Eso no se vale. Comparten bromas, chistes rojos, traguitos de vino. En lugar de hablarles de Cristo, hablan de dinero y de mujeres con los impíos. Eso es negar a Cristo, mis amados. Tienes que marcar la diferencia. Vive en santidad o vivamos en santidad de tal manera que la gente sepa que tú eres alguien diferente a lo que ellos han conocido, que tú eres un hijo de Dios y que hasta por fuera reflejas la gloria de Dios que llevas por dentro. Cuéntales a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. La iglesia de Filadelfia, Cristo le prometió magníficas recompensas. Le prometió entregar de la sinagoga de Satanás a los que decían ser judíos y dijo no lo son. Nadie sabe realmente si eran judíos de sangre o cristianos que habían adoptado los ritos de la ley de Moisés. Pero sí es cierto que molestaban a los cristianos en Filadelfia. Sean judíos de sangre o creyentes prosélitos, molestaban a la humilde iglesia de Filadelfia. Los judíos de sangre generalmente se sentían superiores a las demás naciones. El Señor le dice a la iglesia que Él haría que se postren a sus pies. Es decir, los judíos que menospreciaban a los gentiles, ahora le dice, hago que se postren a tus pies. ¿Cómo así? Esa realidad está vigente ahora. Si tú eres judío de sangre, aunque no hayas nacido en Israel, pero eres de padre judío, pues eres judío. Sin embargo, si quieres salvarte, tienes que convertirte a Cristo como lo hice yo y todos los que no somos judíos y venir de rodillas al mismo Señor. Y me alegra, ya hay millones de judíos de sangre que están reconociendo a Jesús como el Mesías. Los felicito, los amo y deseo que continúe esa cosecha de almas para Cristo. Pero Jesús le dice, haré que se vengan y se postren a tus pies. Y es la verdad. ¿Quieres ser salvo, judío amado? Un abrazo para ti, pero tienes que arrodillarte como lo hago yo ante el Señor Jesucristo y reconocerlo como el Mesías venido del cielo de parte de Dios. Reconocer al Señor es algo grande. Los judíos necesitan reconocer que Dios ama a los gentiles y también ama a los judíos. La Biblia dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Dios le prometió a la iglesia de Filadelfia guardarlos de la tribulación universal. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Capítulo 3 y versículo 10. La iglesia de Filadelfia había sido fiel y obediente a la palabra del Señor en medio de la persecución. El Señor les prometió
que Él también los guardaría de la hora de prueba universal, es decir, la tribulación que se aproxima. Esta tribulación tiene que ver con lo que ahora se conoce, con lo que conocemos ahora. Se llama nuevo orden mundial. Oiga esto, estamos próximos a que se lleve a cabo la gran tribulación para los no convertidos. Te quiero informar algo, mi hermano y mi amigo. Tú que estás viendo y no sabes, ni siquiera te has dado cuenta lo que nos rodea ahora. Eso de nuevo orden mundial quiere decir, si tú no sabías, ha habido varias, por lo menos 6 o 7 lunas de sangre en estos de 2014 para acá, como 7 lunas de sangre. Lo que pasa es que como nosotros no somos astrónomos, no estamos al tanto de lo que sucede en el espacio. Lunas de sangre, grandes eclipses de sol, la amenaza de los aerolitos que dice que caen sobre la tierra o van a caer, la pandemia que estamos viviendo, el empobrecimiento mundial, el hambre. Los líderes políticos y religiosos están poniendo de acuerdo para nombrar un líder para gobernar al mundo entero. Ese líder se llama Anticristo, si no sabías. Esos postes de G5 que están poniendo en las grandes ciudades, la vacuna con el chip 666, todo eso tiene un mensaje para nosotros. Dice, Cristo viene. Cristo viene, gloria a su nombre. Pero lo glorioso es que la promesa es, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Iglesia amada, Cristo viene a llevar su iglesia cualquier día de estos. La pregunta es, ¿estás listo o estás desprevenido? ¿Estás fiel o estás infiel? ¿Estás en pecado o estás arrepentido? Eso no lo sé yo, pero tú sí lo sabes. Cristo viene, Cristo viene. Yo no estoy jugando de iglesia aquí, ni estoy mintiendo porque estoy dando los datos y las cosas tal y como se están dando en este preciso momento. En conclusión, de conformidad con las escuelas de interpretación escatológica, las iglesias de Apocalipsis representan las etapas de la iglesia a través de las cuales en casi 2000 años la iglesia cristiana ha pasado. ¿Y por qué estoy diciendo casi 2000? Porque todos piensan que la iglesia tiene 2020 años de estar predicando. Eso no es cierto. La predicación del evangelio se inició el año 33 de nuestra era. Si tú le quitas a 2020 33, te van a quedar 1987 años. Y ese es el tiempo que la iglesia ha estado predicando en la tierra después del Pentecostés. A excepción de la iglesia de Filadelfia, todas las iglesias tenían sus grandes defectos, los cuales tenían como resultado consecuencias desfavorables. La solución para todas es la misma que se da ahora. Se llama arrepentimiento. Las iglesias que hicieron caso omiso al llamado de Jesús para arrepentirse sufrieron duras consecuencias. Las virtudes de las iglesias también fueron recompensadas de forma terrenal y también serán recompensadas eternamente. Amados en Cristo Jesús, hay condenación para vivir en pecado, pero también hay victoria. Y hay vida eterna y recompensas por vivir en santidad, en rectitud, por vivir a la luz de esta palabra bendita y ser llenos del poder del Espíritu Santo. Yo sé que algunos de ustedes quieren recibir a Jesús. El Señor me dio una llave esta mañana, o esta tarde mejor dicho. Me dio una llave para que tú entres, y es la predicación del Evangelio. Yo creo que te hablé la verdad. Estoy seguro que soy siervo de Dios auténtico, pero me preocupa cuando tú das oídos sordos a lo que estoy diciendo, porque te lo estoy diciendo en base a la palabra de Dios y te estoy diciendo con mucha seguridad de lo que estoy hablando, porque conozco al Señor y conozco su santísima palabra. Quisiera preguntarte, ahí donde estás, ¿vas a seguir así o vas a cambiar de vida? Piénsalo. El único que te dañas eres tú. Si sigues así, pues espera las consecuencias. No quisiera decirte eso porque te amo, pero es mejor que te lo diga porque no quiero que te vayas a la condenación eterna. ¿Quieres decidir tu vida para Cristo Jesús? Por favor, ahí donde estás, ofrécele tu corazón al Señor.
Te informé que Cristo viene. Lo que te dije son señales, pero esas las dijo el Señor antes de irse. En su ministerio terrenal anunció esas señales que te mencioné y muchas otras que no has sabido, ni yo tampoco, no sabemos todas, pero algunas de ellas te las mencioné. Cristo viene y la hora de la prueba, la tribulación está próxima a darse. Pero si tú recibes a Jesús, la promesa es: te guardaré. Nosotros, yo creo a la luz de la Biblia que Cristo viene a llevar su iglesia antes que empiece ese nuevo orden mundial que tú estás oyendo mencionar. Pero para eso necesitas arrepentirte. ¿Quieres pedirle perdón a Dios y arrepentirte? En el nombre de Jesús te lo pido. Ahí donde estás, inclina tu cabeza. Por favor, inclina tu cabeza. Yo quiero orar por ti. Cristo te ama. Me trajo a mí para hablarte desde aquí porque te ama. Inclina tu cabeza y pídele perdón. Hazlo conmigo. Di conmigo esto: Señor Jesús, yo reconozco que me has guardado. Yo reconozco que has tenido misericordia de mí. Y aunque yo he sido rebelde, aunque yo he vivido de espaldas contigo, ahora vuelvo mi rostro a ti y te pido perdón. Dilo: te pido perdón. Me reconcilio contigo. Me arrepiento del mal que he hecho, pero ahora pido perdón y te prometo, Señor, que con la ayuda tuya, con el poder del Espíritu Santo, te voy a ser fiel hasta la muerte o el arrebatamiento de la iglesia. Te recibo, Jesús, con todo mi corazón. Entra a mi vida y perdóname. Inscríbeme en el libro de la vida y soy salvo. Levanta tu mano y di: soy salvo por la obra de Jesucristo en el Calvario. Amados hermanos, también sé que hay hermanos ahí en su casa. Quiero orar por ustedes, hermanos. Estás triste, quiero orar por ti. Te falta comida, quiero orar por ti. Te despidieron del trabajo y no encuentras salida. No olvides, Cristo te ama y quiere bendecirte. También voy a orar por ti. Pon tu mano ahí en la parte afectada de tu cuerpo, ahí en tu corazón. No sé dónde está tu parte afectada, en tu cerebro, en tu garganta, en tu organismo, en tus piernas, en tus rodillas, en tu vista, en tus oídos. No sé dónde está tu enfermedad. Deja que el Espíritu Santo que te contemple en este momento. Coloca tu mano ahí donde estás, por favor. Déjame que ahora sea un instrumento, un canal de Jesús para ministrarte desde aquí. Por favor, déjate ministrar. El Señor te va a dar tu bendición, te va a responder, te va a bendecir, pero por favor, no seas rebelde. Coloca tu mano y cierra tus ojos físicos, pero abre tu alma y oremos juntos. Señor Jesús, por favor, ven a mi vida. Quita mi tristeza. Quita la enfermedad, suple mis necesidades. Señor, sana mi cuerpo, renueva tu gloria dentro de mí. Espiritualmente me siento débil y confundido, pero no más confundido. Ahora mismo recibo fuerzas del cielo. Sáname, Señor, del cuerpo y sáname también del alma, que te necesito hoy más que nunca. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por ministrarme. Dilo: gracias por ministrarme. Y recibo fuerzas del cielo. Dilo en tu casa: recibo fuerzas del cielo. Soy sano de mi cuerpo y soy salvo para la gloria del Señor. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Asambleas de Dios Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.